Pues en esta mañana voy a hablar de un tema que creo que todos necesitamos trabajar, creo que todos necesitamos ejercitar. Yo cada X tiempo le digo al Señor que siga trabajando este área en mi vida y que le dé una vuelta de tuerca más a esto en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mí mismo. Y cada vez que se lo digo parece que me salen ranas alrededor, parece que ocurren situaciones en las que yo tengo que ejercitar esto, en las que yo tengo que poner en práctica lo que estoy haciendo. De hecho, esta mañana he tenido una misma, en la que tengo que aprender y en la que tenemos que aprender a ejercitar. Y quiero hablarte en esta mañana sobre aprender a dominarnos a nosotros mismos. La Biblia dice en la Nueva Versión Internacional, en Proverbios 16:32, que más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo, controlarse a sí mismo, que conquistar ciudades. Creo que todos nosotros, de una manera o de otra, hemos sido sorprendidos por los grandes conquistadores. Tú lees historia y lees gente como Carlomagno, Alejandro Magno, Napoleón, gente que conquistó tierras, gente que fue al Amazonas, gente que ha descubierto cosas, ¿verdad? Y a veces eres sorprendido por esa gente, ¿no? ¡Wow!, ¿no? Qué aventura, qué vivieron, ¿verdad? Por los generales de los ejércitos, ¿verdad? A veces parece leer la Biblia, ¿no? y lees situaciones, ¿no? Y dices, wow, no, era general sobre tantos escuadrones, era sobre tal, ¿no? Y te sientes impresionado sobre esas cosas. Pero la palabra de Dios dice que es mejor el hombre que se gobierna a sí mismo, el hombre que es capaz de gobernarse, que se apropia de su propio espíritu, que aquel que conquista ciudades. Es decir, que es mejor gobernarte a ti mismo que conquistar una ciudad. Es mejor controlarte a ti mismo que gobernar o que poder conquistar una nación. Es mejor conquistar tu vida, conquistar tus emociones, conquistar tu espíritu, conquistarte a ti mismo, que poder conquistar cualquier cosa de fuera. Nos pueden asombrar las estrategias que han llevado a las tropas a la victoria. Cuando lees historias, cuando ves y dices, pues Wellington era un gran estratega, Napoleón, pues los rusos que lo dejaron llegar y en el invierno lo destrozaron los imperios, ¿verdad? Era gente que era inteligente. Pero la Biblia dice que si tú y yo nos enseñoreamos de nuestro espíritu, haremos cosas mayores que ellos. Conquistaremos cosas mayores que ellos. Si no podemos gobernar nuestra vida, si no aprendemos a controlar nuestras emociones, si no aprendemos a controlar nuestros deseos, si no aprendemos a controlar nuestros temperamentos, nuestro carácter, si no aprendemos a dominarnos, va a ser misión imposible tratar de vivir una vida equilibrada. No puede ser. Mira, esta mañana me he levantado súper bien, venía súper contento, venía un poco tarde, venía deprisa porque tenía que presentar a una nena, quería hablar con los padres y de repente me paro y pasa un coche y hace ras y me ha llenado completamente todo de agua. Digo, ay Dios, ahora sí que en realidad no tengo otro pantalón. ¿Y ahora qué hago? No me ha tocado venir aquí, pedirle, déjame unas toallitas, limpiarme como he podido. Y yo, bueno Dios, ¿qué voy a hacer? Te aseguro que si no hubiera sido cristiano le reviento a la ventanilla. Le digo hasta lo que se va a morir. De verdad. Hace 30 años no me hubiera pensado ni 3 segundos. Le hubiera dicho, ¡es que no ves, estás! No es que no me haya molestado, pero he decidido ejercer dominio propio sobre mí. Y no he permitido que esa situación me arruinara lo que tengo que hacer aquí en esta mañana. ¿Sabes lo que pasa? Si nosotros no aprendemos a controlar nuestras emociones, vamos a vivir en una montaña rusa. Y eso va a ser un tormento para nosotros, va a ser un delirio para nosotros, ¿vale? Y una esquizofrenia para la persona que comparte la vida contigo. Para ti va a ser un problema, pero para el que vive contigo lo vas a mandar al psiquiatra.
Tú imagínate, hoy te levantas de buen humor, sales al patio, no te saluda el vecino, te enfadas. A los 10 minutos o 20 minutos vuelves a estar contento. Luego llegas y se te va el autobús, te vuelves a enfadar. Así 7 veces todos los días. Imagínate el que vive contigo, alucina, ya no sabe ni cómo, por dónde cogerte. Es imposible que vivas una vida equilibrada si no aprendes a controlarte a ti mismo. Si no aprendes a ejercer control sobre tus emociones. Si no aprendes a ejercer control sobre situaciones que en tu vida no puedes controlar y simplemente van a llegar. ¿Por qué? No lo sé, pero van a llegar. Van a llegar. Pero debemos de aprender. Tú no puedes controlar lo que viene, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante lo que viene. Y Dios nos está llamando a ejercer dominio propio sobre nuestras vidas, sobre nuestro carácter, sobre cada uno de nosotros. Dominarse a sí mismo es algo muy importante y a veces difícil. En ocasiones nos salimos de nuestras casillas. No, a ver, aquí quién a veces se le va un poco... ¿A quién? ¿Nadie? Así es, levantad las manos que no pasa nada. Todos. Todos. Hay veces que... ¿no? Nos cruzamos y plus. ¿Verdad? Pero no debes de mantenerte así. El problema no es que te enfades, el problema es que des rienda suelta a tu enojo. Que des rienda suelta a tu enfado. Enfadarte, te vas a enfadar, desgraciadamente es así. Pero ¿cómo reaccionas ante eso? Tienes que dominar tu espíritu. La palabra enseñorear viene de lo hebreo marshal, que significa dominar, gobernar, tener control. Y fíjate qué cosa más interesante. En Hechos 24 y 25, yo quiero que prestemos atención a esto, ¿vale? Porque es impresionante lo que aquí hace Pablo. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, yo he dicho que vaya nombrecito, no es un nombre, es una venganza, ¿vale? Drusila. Su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esta escritura me llamó muchísimo la atención acerca del tema del dominio propio. La justicia de Dios, el juicio venidero, la fe en Jesucristo son doctrinas básicas. ¿Es lo que tú y yo hemos creído o no? ¿Sí o no? Hemos creído que hemos sido justificados por Dios a través de Jesucristo, a través de la fe en Jesús, somos justificados por Dios y somos librados del juicio venidero. Esa es la base de la fe cristiana. Si no has entendido esto, vete a los cursos de fundamento porque no has entendido nada. Esto es la base, la justificación por la fe en Jesús. Pero lo que me llama la atención, es decir, cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, Él te justifica y te hace un hombre justo delante de Dios. Pero lo que a mí me llama la atención aquí, es decir, ¿qué tiene que ver la palabra dominio propio en medio de eso? Estás hablando del juicio, estás hablando de la ira venidera, estás hablando de la justificación. Pablo, ¿qué te pasa? Y metes en el medio dominio propio que no tiene nada que ver con lo que estás hablando. El dominio propio es un rasgo de carácter. No tiene nada que ver con la doctrina. Es un rasgo que tú y yo debemos desarrollar en nuestro carácter como hijos de Dios. Y él habló de estas doctrinas y les recomendó a las personas tener dominio propio. Dominio propio es dominarse a sí mismo. El Señor nos salva, pero ¿sabes qué? El dominio propio hace que nos vaya mejor en el juicio venidero. El Señor te salva. El dominio propio hace que cuides tu salvación, no sea que la pierdas. O sea, fíjate si es interesante esto. El dominio propio, el dominarte a ti mismo, va a posibilitar que te vaya bien en el juicio venidero. Es interesante entender esto. Si nosotros queremos tener mejores juicios en la vida, deberíamos tener mejor dominio de nosotros mismos. Si no dominamos la lengua,
Es obvio que carecemos de dominio propio. Si no dominamos nuestra lengua, por ejemplo, va a controlar nuestra vida, va a controlar. ¿Cuántas veces tenemos problemas por no callar? ¿Cuántas veces nos dicen cállate y somos incapaces? Si tenemos problemas, si tú no controlas tu lengua, no vas a poder controlarte a ti mismo. Si tú no controlas tus manos, ¿de qué me sirve a mí saber que he sido justificado, que tengo una salvación si meto la mano en la ofrenda y robo cuando Dios me dice que sea íntegro? Si no tengo control sobre mis manos, si no tengo control sobre mis ojos, me estoy jugando la salvación que Dios me ha dado. Por eso es importante aprender a dominarnos a nosotros mismos. Por eso es importante hacerlo. Porque muchas veces dominamos muchas cosas, pero no nos dominamos a nosotros mismos. Y eso es lo que más problemas nos genera. Primera de Timoteo 4:16, fíjate, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Cuídate. Ponte límites. Ten cuidado de lo que haces con lo que Dios te ha dado. Ten cuidado con tus ojos, ten cuidado con tu vida, ten cuidado con tu boca, ten cuidado con tus actitudes, ten cuidado con tus emociones. Cuida. Porque es imposible que puedas cuidar la salvación, es imposible que puedas cuidar tu familia, es imposible que puedas cuidar tu empleo, es imposible que puedas controlar o cuidar a tu hijo si antes no aprendes a controlarte a ti mismo. Es imposible. Por eso Pablo, y lo vamos a ver unas pocas de veces más, machaca el aprender a tener un dominio sobre nosotros mismos. Otra vez Pablo mencionando la doctrina y el dominio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten dominio propio para perseverar. Hay muchas veces que dentro del mundo evangélico se mueven corrientes que no son correctas. Ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de lo que escuchas desde un púlpito. Analiza lo que estás escuchando. Porque hay muchas cosas que no tienen nada que ver y te dice: cuídate a ti mismo, cuídate de meterte en estas historias. Cuida tu vida. Porque eso hará que cuides la doctrina. Eso hará que puedas ejercitar la salvación. Otra vez Pablo diciendo lo mismo. Yo te pregunto, ¿cuántos vivimos cuidándonos a nosotros mismos? A veces somos incapaces ni de cuidar de lo que comemos. ¿Cuántos vivimos cuidándonos? Vivimos cuidando de muchas cosas. Cuidamos el coche, cuidamos la casa, cuidamos los hijos, pero no nos cuidamos, no nos guardamos de nosotros mismos. Mira, yo te voy a decir algo, tu peor enemigo no es el diablo. Eso sería muy espiritual. Sería demasiado sencillo, ¿no? Yo me comí el pastel estando a régimen porque el diablo me tentó. ¿No? Yo le metí 2 guantazos porque el diablo me superó y... Sería muy sencillo. Pobre diablo, a veces le echamos la culpa de todos los marrones. Esto no es así. ¿Tú quieres saber contra quién tienes que luchar? Te lo digo, con el que ves cada mañana en el espejo. Ese es tu peor enemigo. Ese. Al que tú te ves, eso es lo que dice Pablo. Haced morir lo terrenal en vosotros. Al que te ves. Ese que te pones y las mujeres son maquilladas y los hombres nos afeitamos y esas cosas. Ese es el que quiere destruirte. Así es que debemos aprender a menguar nosotros para que Él pueda crecer. Debemos aprender a morir para que Él pueda vivir en nosotros. Y debemos de aprender a sacrificar. Por eso esto es tan complicado. Nosotros somos los que decimos hoy trabajo o hoy no trabajo. Nosotros somos los que decimos hoy cierro mi boca o no cierro mi boca. Nosotros somos los que decimos cuido mis ojos o no los cuido. Nosotros somos los que decimos quiero estudiar o no quiero estudiar. No es el diablo, iglesia, somos nosotros. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Porque si no, siempre veremos como unas veletas. Tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Yo no puedo controlar como tú me hablas a mí, pero sí puedo controlar como yo te respondo a ti. Y mi problema no es como tú me hablas. Ese es tu problema. Mi problema es como yo te respondo. De eso voy a tener que dar cuentas. De mis actos, no de los tuyos. De eso darás cuentas tú. Pero muchas veces justificamos mis actos con tus actos. Es que tú me dijiste, yo te dije, te dije. No. Esto no es así.
Tú no tienes que controlar a los demás. Bastante tienes con dominarte a ti mismo. Bastante tienes con ejercer dominio propio sobre tu propia vida. Tú decides si te tomas una Coca-Cola o 22. Decides si te tomas una copa de vino o te tomas la botella. No es el diablo, eres tú. Si no controlas el alcohol, no lo pruebes. Si no controlas la Coca-Cola, bebe agua. Es que me gusta. ¡Pam! Primer problema. Es que me gusta. Sé que es malo, pero me gusta. Si no controlas a ti mismo, si no aprendemos a controlarnos, vamos a tener muchas dificultades. La palabra dominio propio, en el griego es la palabra que se traduce por templanza. En Gálatas 5, 22 al 23, esto es tremendo también. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Tú has visto a alguien que lo metan a la cárcel por estar contento? ¿O has visto a un policía que denuncie a alguien por tener bondad? ¿Tú has visto a alguien que tenga problemas por tener benignidad? Por tener... ¿A que no? No hay ley. No hay ley. Creo que no hay ni una persona que se pueda llegar a controlar al 100%. Yo no conozco a nadie. Conozco a algunos que a lo mejor al 90%, pero también conozco a algunos que ni al 1%. Son incapaces de controlarse. Te voy a dar un consejo en esta mañana. Nunca discutas con los enojados. Nunca discutas con alguien que está enfadado. Porque no hay ninguna persona enojada que sea capaz de darle la razón. Mira, yo esta mañana compartí algo que me pasa a mí. Yo sé que a vosotros no, porque no. Pero para mí sí, en mi matrimonio, con mi mujer. Yo sé que vosotros no. Pero yo hay veces, a lo mejor os pasa con amigos. No, a vosotros no, me pasa a mí. ¿Vale? Me voy a poner yo de ejemplo, ¿vale? Yo hay veces que estoy discutiendo con Ana, ¿vale? Y de repente me doy cuenta de que tiene la razón. Ah, ¿por qué os reís? Pues nos ha pasado ingratos, ¿no? Pero yo sigo discutiendo. No, porque no sé qué, porque no te va. No, yo digo, si es que tiene razón, o sea, es que se la estoy liando y tiene razón. Porque qué difícil es decir, vale, cariño, tienes razón. Lo entendí mal. ¿Cómo cuesta, verdad? Seguimos y seguimos y generamos un problema por no saber controlarlo. Chicos, has entendido mal, te has dado cuenta que estaba mal la cosa, solucionalo y punto, no sigas peleando. Dice la Biblia que es mejor encontrarse con una osa que defienda a sus cachorros que con un necio en su necedad. O sea, cuidado con eso. Tenemos que aprender. Yo no conozco a nadie que esté enfadado y te dé la razón. ¿A ti alguien te ha dado la razón, alguien enfadado? Porque si te la ha dado, preséntamelo, porque yo no conozco a nadie que haya estado enfadado conmigo y dicho, es que tiene razón. Ni uno. Ni uno. Siempre debemos de tener cuidado con esto. Dice que el fruto del Espíritu, que parte del fruto del Espíritu, es templanza. Y es un fruto que tú y yo tenemos que dar si llevamos a Jesús en nuestro corazón. Siempre estamos viendo cómo poseemos algunas cosas, siempre estamos viendo lo que queremos controlar, siempre tratamos de controlarlo de fuera, pero no controlamos lo de dentro. No nos controlamos a nosotros mismos. Si lo logramos, vamos a lograr grandes cosas. No es fácil, ¿eh? Una de las prácticas que trae el dominio propio es el ayuno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿El ayuno qué es? ¿Alguien sabe lo que es el ayuno? No desayuno. ¿Alguien practica el ayuno? ¿Sí? Algunos piensan que el ayuno es para echar fuera demonios. Pero eso no es así. El ayuno es para matar tu carne. El ayuno es para controlar tu carne. Es para aumentar tu fe en Jesús. Mira, cuando tú ayunas, escúchame bien, porque esto es un juego de palabras, ¿vale? Pero es importante. Mira, cuando tú ayunas, le estás diciendo no a lo que te está permitido hacer, que es comer. ¿Me sigues? Cuando tú decides ayunar, le estás diciendo no a algo que Dios te permite hacer, que es alimentarte, ¿vale? Si aprendes a decir no a las cosas que no te son prohibidas, serás capaz de decir no a las cosas que no te están permitidas hacer.
Si eres capaz de decir no a lo que sí puedes hacer, no te costará decir no a lo que no puedes hacer. Pero si eres incapaz de decir no a lo que puedes hacer, jamás le dirás que no a lo que no puedes hacer. Esto es así de sencillo, y si no, analiza tu vida. Es imposible. Cuando tú decides ayunar por 3 días, tu carácter se fortalece, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Eres capaz de identificar cosas que antes no veías. La gente que tiene dominio propio sabe decirle no a sus derechos en determinado tiempo para decir sí cuando tiene que usarlos. Sabe decir no aunque tenga razón para hacer valer esa razón cuando tenga que hacerla valer. Dominio propio es lo que hace que una empresa gaste menos de lo que gana, que tu presupuesto funcione. Dominio propio es lo que hace que no rompas una tarjeta de crédito. La solución no es que rompas una tarjeta, la solución es que aprendas a usarla y tengas dominio propio sobre esas finanzas. No es que la rompas, sino que aprendas a utilizarla. A que te sujetes a tus padres aunque no siempre tengan la razón. Eso es lo que te da dominio propio. Dominio propio es parte del carácter de los buenos administradores. La impulsividad es lo opuesto al dominio propio. Y los impulsos son los que nos traen problemas. Lo hice sin pensar. Lo dije sin pensar. Bueno, eso yo no estoy de acuerdo, porque creo que todos los pensamientos pasan por la cabeza. Lo que pasa es que no te interesó pensar. Te aceleraste tanto, pero sí pasó por aquí. ¿Vale? Aprendamos. La carrera del dominio propio nunca termina. Yo le dije hace un par de meses si de verdad que me salen ranas hasta en las esquinas. Parece que todo el mundo se ha confabulado para cortarme el rollo. Creo que Dios es el que está tratando con mi corazón y está utilizando a las personas para ello. Y situaciones que antes no me molestaban, ahora me molestan. Porque Dios está dando una vuelta de tuerca a mi carácter. Pero necesito que la dé. Porque estamos llamados a la excelencia, no a la mediocridad. Estamos llamados a ser como Cristo, no a quedarnos estancados. Y si tú le pides a Dios paciencia, tranquilo que se le va a desatar. ¡Buah! Increíble. Tú pide a Dios paciencia y verás. Pídele dominio propio y verás. Dirás, madre mía, verás. Pero es necesario, porque Dios usa las circunstancias para tratar con nuestras vidas. El dominio propio es el que te dice lo comienzo y lo acabo. Debemos de ser dueños de nuestra propia vida. El dominio propio también sirve para no aparentar lo que uno es. Hay una estadística que dice que en un barrio de gente rica, solo el 15% de esas personas pueden vivir allí, el resto lo aparentan. Solo el 15%. El resto viven de la imagen. El mundo de la apariencia es criminal. El mundo de la apariencia te va a llevar a hacer cosas que no debes hacer. A no ser, y te puede llevar a cosas indebidas, a no ser que tengas dominio propio. Enséñalo a tu familia, enséñalo a tus hijos. Enséñales. Si el dominio propio no aparece en nuestras vidas, vamos a perder muchas cosas que pudimos tener. Fíjate, 2 de Timoteo 1, 3 al 7. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Escucha esto. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y qué? ¿Qué nos ha dado Dios? Repetir. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Espíritu de qué? De poder, de amor, de dominio propio. O sea, ya tienes dominio propio. Entonces úsalo. Ya lo tenemos. Oxidado, pero lo tenemos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, ya lo tenemos. Ahora pidámosle a Dios que nos enseñe a ejercitarlo. Pero no esperes que el dominio propio venga, abra cadabra, pata de cabra, ¡zas!
ya te autocontrolas. La unción del dominio propio, eso no existe. No existe. Ya lo tienes. Ya lo tengo. Entonces voy a creérmelo y voy a ponerlo en práctica. ¿Quién? Yo. ¿Sabes qué? Dios no va a cerrar tu boca ni la mía. Eso tenemos que aprender a hacerlo tú y yo. Dios no te va a hacer perder 20 kilos en una oración. Te va a decir, deja de tragar. Dominio propio. Dominio propio. ¿Quién? Tú y yo. Él no. Tú y yo. Porque tenemos que aprender a hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero somos nosotros. Él nos lo dio. Y no nos dio, y ¿sabes qué? Creo que por eso nos dio un espíritu de poder, un espíritu de amor, porque sabe que esto del dominio propio es peliagudo, es complicado, y creo que por eso Dios te dijo, no te da cualquier espíritu, te da un espíritu de autoridad, te da un espíritu de poder. Todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, te da un esté creado para ser cabeza y no para ser cola. Fuiste elegido desde el principio. Eres un vencedor porque naciste y tengo un propósito para ti. Ya te lo ha dado. Ahora tenemos que usarlo. Y aquí es donde viene la cosa, se pone más peliaguda, ¿verdad? En otras palabras, el verso dice, el mantener un avivamiento en tu vida y en mi vida está ligado al dominio propio. Y tú me vas a poder, y me podrás decir, ¿y qué tiene que ver el avivamiento en mi vida con el dominio propio? Muy fácil. ¿Tú sabes lo que va a impedir que peques? El dominio propio. Y el pecado apaga el fuego. El fuego más grande es apagado por el peso del pecado. Por eso Dios te dice, te doy dominio propio, ¿para qué? Para que ya el pecado ya no se enseñará de ti, tú te enseñarás del pecado. Porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Fíjate qué diferencia. Por eso es importante el dominio propio. Por eso es importante el aprender a decir no hasta aquí. Porque el pecado apaga el fuego. Fíjate si tiene que ver esto con el tema y si es importante este tema. Y el dominio propio hace que ese avivamiento cobre acción. Si tienes dominio propio puedes vivir avivamiento. Pero tienes dominio propio, sabes que te puedes avivar. Pablo dice que el avivamiento de tu vida, el avivar el fuego del don de Dios depende de ti y depende de mí. Tú decides cuándo avivarlo y tú decides cuándo apagarlo. Igual que yo. Conviértete, convirtámonos en personas que se enseñorean de su espíritu y seremos mejores que aquellos que conquistan ciudades. Segunda de Pedro 1, del 5 al 6, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, otra vez lo mismo, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. ¿Tú conoces a alguien que tenga paciencia sin dominio propio? Imposible. Imposible. No puede ser. Porque eres muy paciente hasta que te pisan el callo. No puede ser. Tenemos que aprender a enseñorearnos de nosotros mismos, porque tenemos la autoridad para hacerlo. Y no esperes que Dios te impida hacer las cosas. Las cosas tienes que aprender a pararlas tú. Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, otra vez rasgo de carácter. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Tú no debes permitir, yo no debo permitir que nada me domine. La clave para ejercer dominio propio es aprender a dominar nuestro propio espíritu. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me está permitido. Puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene hacerlo. Puedo hacer lo que quiera, pero no voy a ser esclavo de nada, porque Cristo me ha hecho libre. Dominio propio. Dominio propio. Debemos de aprender. Y yo te animo y me animo en esta mañana a que empecemos a ejercitar estas cosas. Y una de las formas de ejercitarlos es a través de la obediencia. Mira, la blanda respuesta, mira, cuando yo decía esta mañana, cuando alguien viene, ¿no? y estás ahí y te dice y tú, mira,
La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta. ¿Saben lo que pasa? Que cómo nos cuesta hablar bien cuando nos están hablando mal. Es que yo tengo la razón. ¿Y qué? Y con eso justificas lo que estamos haciendo. Porque yo tengo la razón. Eso no es ningún argumento para justificar cosas que no debemos hacer. Pero cómo nos cuesta, ¿verdad? Cómo nos cuesta morir a nosotros mismos. Cómo nos cuesta decir no. Yo, en obediencia a la palabra, la Biblia dice que hace esto, yo voy a hacer esto. Pero es que, si da igual que tengas razón, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? ¿Que venzas el mal con el mal? ¿Dice eso la Biblia? ¿Eh? No, ¿verdad? Dice que venzamos con el bien el mal. Debemos de aplicar. Aprendamos a obedecer los principios de la palabra de Dios. Y eso hará que nuestro dominio propio vaya creciendo. Y hay muchas cosas que no las hago porque las siento ni porque las entiendo. Las hago simplemente por obediencia. Y he aprendido a no cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Cuando Dios habla, el hombre calla. Y he aprendido a hacerlo. Y no es fácil. Sobre todo para los que tenemos un carácter impulsivo como el mío. Bueno, carácter no es otra cosa, temperamento. No es fácil. No es fácil. Pero no es imposible. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que aprender a dominar nuestro espíritu. A dominarnos a nosotros mismos. ¿Sabes qué? Nuestro Señor Jesús, y estoy terminando con esto, es el mejor ejemplo de la templanza. Muchas personas creen que el dominio propio significa no tener emociones. Ser así como un tipo de jugador de póker experto, ¿no? De estos que lleva una carta que va a ganar 200 millones de dólares y el tío ni se mueve. Y lleva una carta que va a perder 200 millones de dólares y el tío ni se mueve. Hay gente que piensa que el tener dominio propio es no tener emociones. Estás muy equivocado, ¿eh? Dios te creó con emociones. Si no hubiera querido que tuvieras emociones, no te las hubiera dado. Ni a mí tampoco. Solo tenemos que leer unas pocas páginas del Evangelio para darnos cuenta de que Jesús sentía emociones fuertes. Jesús se enojó. Jesús lloró. Jesús sufrió. La Biblia habla de cómo lloró, de cómo se enojó, de cómo se enfadó. Pero ¿sabes qué? La templanza no es no tener emociones. La templanza es tener las emociones perfectamente canalizadas, perfectamente controladas, ejerciendo dominio sobre esas cosas. Eso es dominio propio. No es no tener emociones. La gente que no tiene emociones tiene un serio problema. Gordo. Y muchos de ellos no son a causa de no tener emociones, son a causa de enfermedades. Por ejemplo, los autistas. La persona que no tiene emociones no es una persona normal. Todo el mundo tiene emociones. El problema es que tenemos que aprender a canalizar nuestras emociones. Lo malo no es que te enojes. Si voy a darte una mala noticia, te vas a seguir enojando. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? O vas a salir esta mañana ya y nunca más te vas a enojar, ¿verdad que no? Te vas a seguir enojando. Yo me voy a seguir enojando. Pero el problema no es que me enfade. El problema es que no sepa controlar mi enfado. Ese es el problema. El problema es cuando no sé controlar lo que sale por mi boca. El problema es cuando me dicen para y no paro. El problema es cuando me dicen mira hacia otro lado y no mira hacia otro lado. El problema es cuando me dicen estate quieto y no me estoy quieto. Ese es el problema. Las situaciones van a seguir viniendo. Voy a tener que seguir enfrentándome con gente que me habla mal, que me trata mal, que me difama, que me insulta, que muchas veces hasta te vacilan. Estamos en el mundo real. Y si no te has enterado, bienvenido al planeta Tierra. Estamos en el mundo real, es lo que hay, es a lo que nos enfrentamos cada día. Yo tenía un jefe que casi me manda al psiquiatra. No llego a ser cristiano, hubiera acabado tomando pastillas como 16 de mis compañeros con una depresión brutal. Acabó con 16 personas. Tremendo. Tremendo. Pero al final, después de 8 años, era el único al que no levantaba la voz. ¿Sabes por qué? Porque yo jamás se la levanté. Y tuve autoridad para decirle, de la misma manera que te hablo, me hablas. De la misma manera que te trato, me tratas. Sí, lo entendió. Pero no veas si me costó. Mi esposa me ha visto llorar a causa de esa persona.
Mi esposa me ha visto llegar a casa llorando, pues decir, es que un día, es que el Señor... Y le pedí a Dios, Señor, da Espíritu Santo, dame autodominio porque es que la voy a liar, es que la voy a liar. Y muchas veces estuve, de verdad, y tuve que... Ana me ha visto sufrir. Pero ¿sabes qué? Hoy doy gracias a Dios por esa persona porque fue papel de lija para mi vida. Lo que yo le he aguantado a este, se lo aguanto a cualquiera. ¡Buah! Dios trató conmigo de una manera indecible. Tenemos que aprender. Porque tenemos dominio propio. ¿Amén? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes o no? Sí. ¿La Dios te lo ha dado? Pues ahora usémoslo. Ahora pongamos por obra, pongamos por práctica lo que Dios nos ha dado. Cuando aprendamos la templanza, no seremos seres sin emoción. Seremos más bien personas que se dejan mover por lo que mueve el corazón de Dios. Y permitiremos que el Espíritu Santo dirija nuestro pensar y nuestro actuar. En lugar de que nuestro poder se desborde y destruya, seremos útiles, seremos prósperos, seremos gente que trae equilibrio y no contienda. Pero tenemos que luchar por ello. ¿Qué le faltó? Y termino con este ejemplo. ¿Qué le faltó a Adán y Eva? ¿Qué pensáis que le faltó? Porque esto es caso serio. Adán y Eva es caso serio. Te voy a decir por qué. Mira. Estos dos podían comer de lo que les diera la gana. Y comieron de lo único que no podían comer. Qué fuerte, ¿no? Podían comer de lo que quiera hasta reventar, de lo que quisieran. Y fueron a comer de lo único que les dijeron que no podían comer. ¿Qué les faltó? Dominio propio. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Por qué la gente se endeuda? ¿Piensa que la culpa es de los bancos? No, la culpa es tuya y mía que no sabemos controlar. Yo conozco gente que llega el día 3 y está en el número rojo. Digo, ¿cómo viven el resto del mes? Conozco personas que dicen que no tienen dinero y se gastan 40 euros en un Burger King. No lo entiendo. Si no tienes dinero, no gastes. Yo no me voy a gastar el dinero que no tengo porque luego me va a faltar. ¿Ve? Es que el diablo creó el Burger King. No. No. ¿Creó las hamburguesas? Tampoco. No. 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 Somos nosotros los que no sabemos decir no. Porque si no puedo, no lo hago. ¿Tú te has parado a pensar que cuando tienes problemas, lo primero que haces es quitarle a Dios? ¿Estás para pensar esto? Mira, yo conozco personas que cuando les vienen crisis económicas, lo primero que hacen es decir, Señor, es que no te puedo dar, pero no se quitan el HBO, no se quitan el Discovery Channel, no se quitan el 27 canales de fútbol, no, eso no se lo quitan. Eso no. No se quitan la tarifa XXL del móvil que les cuesta 90 pavos. Eso no. Ellos siguen viviendo, no se quitan el gimnasio. No. No. Se quitan o le quitan a lo que no tienen que quitar. ¿Sabes por qué? Porque somos incapaces de decirle que no al Discovery Channel, que decirles que no al fútbol, que decirles que no a los 2000 megas de gigas de esos de memoria. Pues ¿cómo me voy a quedar yo sin internet? ¡Qué tragedia! Yo sin datos. ¡Ah! Dominio propio. Dominio propio. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? Esas cosas. Llegas a tu casa, llegas a una casa y hay una pantalla de 800 pulgadas y la nevera vacía. ¿Para qué te sirven las 800 pulgadas? Eso no te va a llenar el estómago. Y encima, como se hagan hamburguesas del McDonald's, rompen la televisión. No puedes pagar 800 pulgadas, la más grande. Está bien.
Pero no te quites de lo que necesitas para tener lo que no te necesitas, porque estás dándole vanidad al cuerpo. Y eso te va a generar problemas. Aprendamos a economizar. La culpa es de Mercadona que vende muy caro. No, la culpa es de nosotros, que no sabemos hacer la compra. Te voy a dar un consejo, y con esto termino, sobre la compra. Nunca vayas a Mercadona cuando tienes hambre. Hazlo y ahorrarás dinero. No te rías, pruébalo. No te rías, o al consumo. No te rías, pruébalo. No vayas a la 1:30 muerto de hambre para comer algo, porque arrasas, llegas a casa y dices, pero yo para qué comer. En vez de una bandeja de pollo, 2, en vez de unos pinchitos, 3, en vez de... Porque vas ansiado. Y luego dices, ¿para qué comprar todo esto? Mejor ve después de comer, cuando tenga la pancita llena. De verdad, pruébalo. Tú hazme caso, tú pruébalo. Y luego, eso es una táctica para ejercer dominio propio sobre esas cosas. Tú pruébalo. Y luego me lo dices. Aquí hubo gente que lo hizo y me dijo, no veas si me ahorro dinero. Te lo dije, ¿sabes por qué? Porque yo también metí la gamba muchas veces. Entonces aprendí, porque alguien me lo dijo. Y es verdad. Así que, iglesia, en todo lo que hagamos, en todo lo que seamos, aprendamos a controlarnos. Y después vendrá el fruto. Amén. Nos ponemos en pie en esta mañana. Vamos a terminar orando.